Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de conectarnos en la red. Damos gracias al Señor, sobre todo por un día más que nos permite poder entrar a los hogares por medio del Facebook. Estamos agradecidos con Dios, estamos contentos también un domingo donde predicamos la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor y vamos a tener una lección hermosa esta mañana que nos da el Señor por su gracia y por su gran misericordia. Así que los que se van a conectar, estamos contentos de que puedan ustedes recibir su palabra y la recibimos nosotros con gozo, con alegría, porque este es el día que el Señor hizo y nos vamos a gozar en la presencia del Señor con su palabra y sobre todo honrando al Señor hoy domingo. Los que no pueden ir a la iglesia, estamos aquí para servirle al Señor con humildad y con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra. Así que vamos a entrar en oración. Hoy tengo una lección hermosa, un corazón limpio, un corazón limpio. Queremos nosotros expresar por medio de esta palabra bendición para cada uno de ustedes. Contáctense, hablen los amigos. Es importante escuchar la palabra del Señor, sobre todo hoy que nosotros estamos muchas veces nada más en casa mirando televisión, y qué hermoso que la palabra de Dios pueda llegar, transformar vidas y hace grandes maravillas a través de su palabra el Señor. Así que Dios los bendiga a ustedes. Contáctense y llamen al vecino o a la persona que ustedes quieren que pueda escuchar esta palabra, quien quieran bendecir. Ustedes también son vasos útiles para poder bendecir a otras personas cuando ustedes están reunidos en un mismo sentir para servirle al Señor, para llevar la palabra del Señor a aquellos que la necesitan. Así que damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno y será siempre bueno. Vamos a entrar en oración, un corazón limpio. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para que el Señor empiece a moverse en nuestras vidas como Él solamente lo puede hacer. Así que si tienen por ahí una petición, le damos gracias también para que el Señor también oiga esas peticiones. Mi corazón es que ustedes abran también su corazón para Dios y que reciban la palabra con gran bendición de Dios, gozo y esperanza en el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana que nos das, Señor. Yo me humillo ante ti para ser un vaso, simplemente para poder, Señor, expresar tu palabra. Glorifícate, Señor, en esta mañana en tu pueblo. Los que están ahorita se van a conectar y otros que, Padre, escucharán los mensajes a través de la internet y a través también del YouTube. Te pedimos tu presencia, que se pasee, Señor, a través de tu poder, Señor, ahí en los hogares donde se encuentran, donde quizá andan manejando, donde sea, Padre. No hay nada imposible para ti, dice tu palabra. Así que bendecimos, Padre, esta palabra. Hable los corazones, las mentes y un mismo sentir de poderse conectar contigo, Señor. Te necesitamos. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, las familias, donde quiera que se encuentren, en México, en todo Estados Unidos. No hay barreras para ti, Señor. Donde llegue la voz de este mensaje, Señor, que eres tú a través de tu Espíritu Santo, traes bendición y traes también un corazón lleno de gozo y de alegría en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, estamos hoy predicando la palabra de Dios. En dos versículos me voy a basar y hoy voy a estar hablando acerca de un corazón limpio. Hoy dice la palabra de Dios en el Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice ahí, hablando Jesucristo, cuando habló las cosas que él quería enseñar, estaba el pueblo, la gente ahí esperando la palabra de Dios, como hoy mucha gente está esperando la palabra de Dios. Y estaban ellos ahí y dio una bendición, unas palabras de bienaventuranzas que llevan muchas cosas enlazadas ahí, pero yo me voy a enfocar en algo que con esto puede abarcar muchas cosas sobre esas bendiciones de Dios. ¿Quién no necesita ser bendecido por Dios? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Habla de algo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Cada día queremos ser bendecidos, queremos bendición, queremos que nos vaya bien. Y la gente dice que te vaya bien. Pero qué hermoso saber que Dios te está hablando y te dice, quiero que te vaya bien, quiero que seas bendecido.
Entonces, hoy en día también me voy a basar la palabra también que habló David después de haberle fallado al Señor, después de haber sido él un hombre que conforme al corazón de Dios, Dios lo escogió. Y me voy a basar en el Salmo 51 y voy a leer en el versículo número 10, Salmo 51, escrito precisamente por David. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Son estas dos palabras enlazadas, habla del corazón. Hoy en día mucha gente se está preocupando por llevar una limpieza extrema. Todo el mundo se preocupa por estar limpio, por estar desinfectando las cosas. Mucha gente inclusive viene del mercado y está desinfectando. Todos queremos pues no traer gérmenes. Mucha gente los gérmenes usan tantas cosas para desinfectar, sobre todo las manos, que tienes que usarlo, lavarte muchas veces las manos. A veces se lavan tantas veces las manos las personas al día que simplemente no nos ponemos a pensar esa limpieza, ¿verdad? Que estamos haciendo todos los días ahora, mucho más exagerada debido a la pandemia que está todavía. Entonces se ha recomendado que la gente con mayor razón esté lavándose las manos. Y es importante porque hay bacterias que se recogen simplemente al estar tocando superficies, o la gente también se preocupa por limpiar su casa, crear también limpieza dentro del hogar, en el carro. Muchos están con el carro, límpialo y límpialo, y tantas cosas que ocasiona limpieza. Y usamos muchos métodos para limpiar. Mucha gente usa el cloro, usan muchos químicos que también traen consecuencias. Entonces usan muchas cosas para limpiar. La palabra de Dios nos limpia también nuestro interior. Y cuando Jesús estaba hablando aquí, estaba hablando de algo importante de nuestro corazón. Es un motor de vida. Si el corazón se para, ahí terminó todo, ahí terminó en este mundo, porque nosotros sabemos que si tenemos a Cristo, tenemos la eternidad, pero deja de latir y lógicamente la persona muere en este mundo, muere y deja de latir. Entonces, en nuestro corazón, ahí se reciben muchas cosas. Se bombea lo que es todo lo que hacen los latidos del corazón, la función de ese motor tan importante. Físicamente es muy importante ese órgano para circular todo el sistema circulatorio, y hace una función especial. El corazón también, ahí se arraigan las emociones que podemos sentir, el amor, las cosas que podemos expresar por medio de los sentimientos, las emociones. Todo eso controla también nuestro corazón y va a la mente empieza también a generar. Pero dice la palabra de Dios que una vez hablando sobre todo el corazón que Dios ve es el corazón de la persona, pero el interior de la persona, así como el corazón está dentro, nadie puede saber lo que hay en el corazón. Muchas personas hoy en día se están generando muchas empiezan a hablar de cosas como si lo supieran, y no se basan en algo mucho más profundo como es Dios. Dicen: no, es que tú eres así, que tú eres allá. Y hay tantas personas que están juzgando, están simplemente viendo la apariencia de la persona. Ellos piensan lo que nosotros ojos ven es apariencia solamente, pero Dios escudriña dentro del corazón, dentro de lo que es el espíritu. Él se refiere más a las cosas interiores. Y eso es lo que hoy en día vemos, mucha cosa superficial, limpieza superficial, todo es superficial. Lo que vemos en la televisión,
lo que vemos en tantas cosas que son superficiales, la apariencia solamente. El Salmo de David nos lleva a algo que Dios vio en el interior de David cuando David se había desviado en cierta manera de lo que Dios ahora él sabía que había hecho. David lo había escogido Dios como un hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Y este salmo, cuando David lo escribe en un tiempo donde él, por medio de este salmo, invoca una oración hacia Dios y le pide perdón a Dios. David se había alejado en un error, vamos a decir, que cometió. Como seres humanos nos podemos equivocar muchas veces, pero él reconoció, vio aquí en este salmo, está impactando la vida de él, cómo él se siente después de haber cometido un adulterio por medio de ver y querer y tomar la esposa de Urías, que era Betsabé, así se llamaba esta mujer, y la vio y la codició y la llenó su corazón de ese deseo que mostraba la emoción de sentir algo superficial y no pudo él captar las consecuencias que generaban aquello. Y esta confesión, porque es una confesión de David que hace, dice, empieza primeramente cuando él primeramente el pecado muchas veces no se da cuenta la persona de qué tan grave es. Y él quería ocultarlo, pensó que lo podía ocultar, lo traía quizá aquí en el corazón, pero pensó que nadie lo iba a ver, nadie iba a escudriñar ese corazón. Entonces, Dios, esto está escrito en el segundo libro de Samuel, pueden leer en el capítulo 11, 4, 13 y 27, y en el capítulo 12 también del libro de Samuel habla de cómo él experimentó, ¿verdad? Cómo él tuvo que confrontar cuando Nathan, el profeta, va y le dice que tú hiciste esto, tú fuiste, primero dice, no, pues hagan esto, lo planea todo. Inclusive planea que el esposo de Betsabé vaya ahora a ser muerto, planea un crimen para obtener la mujer que él quería. Entonces todo esto fue un plan diabólico en cierta manera, que el enemigo lo atacó. Y David era un hombre clasificado por tener una intimidad con Dios, era reconocido por el pueblo, pero en estos momentos estaba en pecado. Y el profeta va y le dice, tú eres ese hombre que hizo eso. Y Dios lo sabía, lo mandó a este hombre de Dios para decirle, mira, ve con mi siervo, ve y dile lo que ha hecho. Pero David ahora viene a reconocer su pecado. Y entonces cuando él puede ver que lo que hizo, viene esta oración poderosa y viene él llenando su corazón de contristo, de tristeza, confesando lo que había hecho. Y habla esta oración y le dice a Dios en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Miren cómo esto es lo importante. Le vamos a fallar quizá a Dios, pero Dios quiere que vengas a Él y le reconozcas que hemos fallado. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto es algo importante. Cuando David pudo sentir lo mucho que significaba estar sin esa relación con Dios, y es lo mucho que significaba él para venir a Dios y humillarse y reconocer que le había fallado a Dios. Eso es importante. A veces cometemos errores, pero el pecado es así. Cuando no está el Espíritu Santo, cuando no está Dios ahí, volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo y no hay un arrepentimiento, no hay un venir a Dios y expresarle, me fallé aquí, Señor, necesito que me cambies, necesito.
Esto es algo que David sintió como hijo de Dios, sintió el remordimiento, sintió que necesitaba venir y confrontar aquello que había hecho y pedirle a Dios que lo perdonara, pedirle a Dios que lo sacara de aquel pozo donde se sentía mal, se sentía él que le había fallado y que había ido contra Dios. Dice, borra mis rebeliones. Una rebelión es algo que va contra Dios. Dice, contra ti solo he pecado, dice en el versículo 4, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es algo que vino después, cuando el Espíritu de Dios le reveló a través del profeta Natán, le dice, tú eres el que fuiste, el que hiciste eso. Entonces él empezó a sentir mucha tristeza, empezó a sentir remordimiento por lo que había hecho contra Dios. Y eso es algo importante porque hoy en día se hacen tantas cosas y no sentimos nada. No se siente nada. ¿Cómo es posible? Cuando no está el Espíritu de Dios vas a cometer tantos errores en la vida y que no vas a poder salir de ahí porque el enemigo te atrapa tanto que haces una cosa, otra y otra y otra y se vuelve un vicio con aquello que sabes que no le agrada a Dios y ya no hay de algo que te pueda redarguir, que puedas sentir que estás haciendo lo malo, porque así es tan sutil el pecado. Todos pecamos, pero lo importante aquí es que venir a Dios y pedirle perdón. ¿Le has pedido perdón a Dios por algo que sabes que has hecho mal o le has pedido a Dios que empiece a crear un corazón nuevo, un corazón lleno de arrepentimiento, un corazón que puedas sentir que necesita ser cambiado por Dios en esas actitudes, en esas acciones que por error nosotros nacimos en el pecado? Entonces el pecado, por la naturaleza del hombre caído que fue Adán, nos quiere llevar constantemente a hacer esas cosas que no le agradan a Dios. Nos somete como esclavos y es esclavo de aquel que los sometió. Nadie quiere ser esclavo, pero el pecado es así, es esclavo. Entonces, dice ahí, le pide a Dios que le crea un nuevo corazón y David empieza nuevamente en esa relación, ahora perdonada por Dios, pero habría consecuencias y ustedes los pueden leer. Las consecuencias de los errores después vienen y Dios nos perdona. Por eso es importante que nuestro interior, nuestra vida, sea confrontada con la verdad. Si no, vamos a llevar una vida de caídos, caídos y caídos espiritualmente. Quizá nadie lo sabe en lo que le has fallado, nadie sabe en lo que le he fallado, pero Dios, que conoce en lo más íntimo, dice ahí David, le pidió, crea en mí un corazón, dice, limpio y renueva mi espíritu. Eso es importante. Le pidió una restauración, le pidió un corazón que ahora fuera renovado, transformado, porque quería sentir ese gozo, esa alegría que sentía antes de haber fallado. Y es verdad, a veces nos quita alegría las cosas que nos han llenado de rencor, nos llenan de tanto coraje por la injusticia, por algo que te hicieron. Y esto es algo importante porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Eso es lo que Jesús confrontaba. Los fariseos, los hombres que estaban persiguiendo en el tiempo de Jesús para matarlo, ellos creían en leyes, en religiones, en prácticas
religiosas y pensaban que eso los iba a llevar a una vida eterna, a una transformación. Pensaban que ellos eran perfectos. Y nadie es perfecto, solo Dios. Yo no soy perfecta, pero Dios que todo lo ve nos va dirigiendo todos los días nuestras vidas. Esto es algo importante. Hoy nos preocupa tanto la limpieza, como les dije, de todo lo que genera virus, bacterias, contaminación, pero ¿qué está contaminando nuestro espíritu? ¿Qué está contaminando nuestra vida? ¿Qué nos está haciendo fallar ante Dios? Y eso es lo que Dios está hablando hoy día, de querer enderezar. ¿Por qué hay tantos odios? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Por qué ese corazón de piedra? Dios quiere transformar un corazón de piedra a un corazón de carne que no puede perdonar y se va arraigando, dice la palabra de Dios, que va echando raíces de amargura. Y esa amargura la contagian con las familias, con los hijos, y no hay perdón, no suelta el perdón. Los únicos que mantenemos en esclavitud cuando el pecado, porque la falta de perdón es pecado también. Entonces, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque está ahí el pecado. Por eso David dijo, ¿sabes qué? Yo voy a reconocer que me equivoqué. Voy a reconocerlo porque yo sé que le he fallado a Dios. Por eso es importante. Ya Dios conoce todo. Lo conoce todo. Lo sabe todo lo que hemos hecho todos los días. Examíname. Por eso decía, examíname y crea en mí un corazón, ¿verdad? Nuevo, un espíritu nuevo. Y es lo que Dios quiere, escudriñarnos, porque ¿de qué sirve que nos creamos tanto y en otra vida que tenemos, la vida que solamente tú y Dios la conoce, sabe lo que estás pasando, sabes lo que tienes, sabes lo que estás llevando? Por eso es que dice, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Hablaba de una limpieza espiritual, hablaba de una renovación. Y eso es lo que Dios quiere, liberarnos, ser sinceros, no ser, ocultar la verdad. No, Dios lo sabe y es entre Dios y tú. No tienes que decirle a nadie, es simplemente venir a Dios. La Biblia habla de un corazón, habla del espíritu, habla del interior y habla de la mente. Y a eso se refería primeramente Jesús. Por eso tenía tantas confrontaciones Jesús, porque ellos no entendían. Ellos creían tanto en la religión, creían en lavarse las manos, creían ellos en respetar leyes que Jesús vino a abolir, las vino a quitar porque era imposible para poderlas. Entonces ellos se lavaban las manos y optaban una religión donde pensaron que ellos eran los perfectos y que ellos eran los que estaban bien. Por eso criticaron a Jesús un día cuando los discípulos vieron, los otros hombres, que los discípulos no se lavaban las manos. Dijeron, pero mira, ustedes que ni siquiera se lavan las manos. Eso es algo que Jesús confronta con los fariseos. Comían, dice en el capítulo 7 de Marcos, habla ahí. Voy a ir a Marcos capítulo 7. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo. Vamos a ir. Marcos 7 del 1 al 37. No lo voy a leer todo, pero lo que contamina al hombre está ahí diciendo la palabra de Dios. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido, de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, de muchas veces no se lavaban las manos. Dice, no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, del beber, de los jarros. Ellos todo esto lo llevan mucho la ley mosaica. Dice, y le preguntaron
pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos, dice ahí en el versículo 5, por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, conforme a la ley? Dice de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. O sea, quiere decir que esto no nada más era suciedad, era inmundicia, era algo de verdad sucio. El lavamiento de manos vino por medio de que antiguamente los sacerdotes no se acercaban si no hacían un lavamiento. Estaba el lavatorio, un lavado. Antes de entrar al templo tenían que lavarse las manos, los pies para poder ofrecer sacrificio. Los sacerdotes como Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, y hablan en el libro de Éxodo, ahí pueden ustedes leer, habla de esos lavamientos que ellos practicaban tan rigurosamente. La ley era aplicada y era la ley del talón, ojo por ojo y diente por diente. Si te agarraban en un adulterio, mataban a pedrada a la mujer. O sea, era una ley que era imposible llevar y era demasiado. Y Jesús vino no a ver lo superficial, sino lo interior era lo que contaminaba. Lo que de la boca sale, los malos pensamientos, el adulterio, lo que sale de adentro del corazón, las palabras, las maldiciones, todo aquello que las blasfemias, la mentira, el engaño, la corrupción, eso es lo que contamina al hombre. En esto Jesús hablaba, dice, y dice ahí en el capítulo mismo que estamos leyendo de Marcos 7, dice ahí, dice, les llama hipócrita, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios aferráis a la tradición de los hombres para lavamiento, dice, para lavamientos, voy a leer otra vez, para lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre el padre o la madre. O sea, eran algo que ellos no respetaban, no amaban al prójimo y violaban los mandamientos más importantes de amar a Dios. Estos hombres veían lo que era superficial. A Jesús le decían, tú traes demonio, tú no eres el Dios, lo rechazaban, demonio tienes, tú no eres el Cristo y tu enseñanza no es enseñanza que viene de Dios, tú no conoces, nosotros venimos desde Moisés, Jesús venía desde antes de la fundación del mundo. Todo esto interior que permite ver Dios es lo que Dios quiere restaurar, es lo que Dios quiere limpiar. Vivir una vida plena de misericordia y de justicia. Cristo aclaró esto, que las religiones eran como sepulcros blanqueados, porque por dentro habría la podredumbre, por dentro estaba lo malo y no lo queríamos expulsar al exterior, no lo queríamos sacar, el rencor, la ira, todo eso que crea guerras, crea división, crea que no se exponga la verdad y que vivamos en una sociedad donde solamente la apariencia, vivir por la apariencia, por lo que ven, por mi carro, por lo físico, pero el orgullo religioso, el orgullo, la maldad, el planear, matar, hurtar, el querer hacer cosas. Por eso decía en Romanos 2:5 se dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso Jesús venía a dar una promesa, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Venía a ver el corazón y examinar aquello que estaba enfermo en el interior de la persona.
Eso quizá para muchos no es importante, porque muchas veces pensamos, yo no me puedo contaminar, yo no me puedo contaminar, pero nosotros nacimos contaminados por el pecado. El pecado entró al mundo y el pecado trae contaminación, trae malos pensamientos, trae malas decisiones, nos aparta de Dios, no nos examinamos y el que mira, ¿quién lo conocerá? Decía, dice en Proverbios 24:12, dice, porque si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Acaso no nos conocerá Dios? ¿Acaso no me conoce? Hoy en día hay muchas cosas falsas, falsos religiosos, ah, persiguen, matan, abusan, eh, derraman sangre injusta, no hablan la verdad, tuercen la verdad del evangelio. Apocalipsis 22 dice, pregunta, ¿cuándo me haya, dice, de este mundo, cuando será veredicto? He ayudado, he impedido a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús vino para darnos una limpieza más profunda, para lavarnos con la sangre preciosa de Jesús nuestro pecado, para lavarnos todo aquello que contamina, porque Él está ahí esperando que nosotros reconozcamos lo que no es bueno para nuestras vidas. Muchas veces adoptamos esas tradiciones, esas limpiezas que son superficiales y no queremos cambiar. Estamos constantemente en lo mismo como una rueda de una rueda dando vueltas y vueltas a lo mismo. Es un ciclo que se repite y se repite. El arrepentimiento es dejar aquello, volverse a Dios y seguir a Dios. El arrepentimiento viene cuando nosotros tomamos un camino diferente, donde ya no voy a hacer esto. Jesús explica cuando él limpió los pies de los discípulos. Él sabía que ahí había uno que no era limpio y era Judas, pero él lo hizo con todo su amor y con toda su misericordia, con toda humildad, pero él enfatizó que la limpieza espiritual no se logra mediante rituales superficiales, sino con un reconocimiento de la verdad, de lo que nos separa de Dios y de nosotros. ¿Qué hay ahí? Una real salvación, una real vida abundante en Cristo, donde Él nos pueda moldear, nos pueda cambiar, nos pueda transformar y hay una renovación completa, un corazón contrito y humillado, Dios lo levanta. A veces el orgullo de no querer reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos la misericordia de Dios, queremos vivir una vida sin Dios. ¿Y por qué? Porque el orgullo, porque la dependencia a uno mismo, hacer las cosas por uno mismo y no depender de la bendición de Dios. Nosotros, si no tenemos la bendición de Dios, estamos solamente a la margen de lo que podemos hacer por nosotros mismos y estamos limitados. La bendición de Dios, primeramente, es venir a Dios y honrar a Dios con pedirle a Él que Él tome nuestras vidas, que nos las dirija, que nos ayude a reconocer aquello que nos separa de Dios. Los fariseos, ellos pensaron que ellos estaban bien y eran hombres que llevaban la ley como te digo, la ley de Moisés del Antiguo Testamento, donde eran tanto estrictos, colaban el mosquito, colaban todo, pero el corazón estaba lleno de muchas cosas de hipocresía, les llamaba hipócritas. Así les decía Jesús. Y la hipocresía muchas veces nos envolvemos en ella porque queremos aparentar y dentro de nosotros estamos sufriendo. Quizá el enemigo te tiene atrapada con tanto coraje por lo que hicieron, con tantas cosas que se generaron en la vida y ahí están arraigadas y no las podemos soltar.
Dios quiere que soltemos esas ligaduras y entremos a una vida abundante en Jesús. Dios vino a llamar pueblo para humillarse ante el Señor, para que nosotros reconozcamos eso lo que Él quiere. Jesús mostraba los milagros, pero ellos no creían en Él y lo veían con sus propios ojos, pero era su orgullo de no reconocerlo a Él como su Dios y no respetarlo como aquel que vendría para salvar al mundo. Ellos esperaban otra cosa diferente, esperaban un hombre con posición, con dinero, pero este hombre ahora, hijo de Dios, venía humilde para mostrar la humildad, como lavar los pies para demostrar cuán grande era su misericordia, su servicio, el honrar, de una manera donde él venía a servir y no a ser servido. Eso es importante. Hoy en día, la humildad que se ha perdido, el no reconocer en lo que fallamos. Nadie es perfecto, solo Dios. Yo no porque predico aquí, yo soy perfecta. Yo soy quizá la más imperfecta. Pero el que examina nuestros corazones es Dios. La sangre de Cristo nos purifica y tenemos que reconocer que hay un Salvador en el mundo. Hoy en día los gobiernos necesitan de Dios y por eso tenemos que interceder, que orar. Dice la palabra de Dios, tenemos que orar por los que están en autoridad. Hay ahorita mucho odio, racismo, dentro inclusive de las iglesias, no se soportan por el mismo encerramiento. Viene a ocasionar coraje, viene a ocasionar separación, inclusive dentro. Muchos no han regresado a las iglesias, no porque no han querido, unos porque sí se están protegiendo, hay salud y hay cuidado de su salud. Pero muchos tienen coraje porque no hizo esto el pastor, porque no esto, porque no se llevó esto, porque esto y por la otra la mascarilla y tantas cosas que nos estamos peleando. ¿Por qué no vamos a Dios y le pedimos, Señor, tú necesitas hacer un cambio? Cámbiame primeramente a mí y cambia al resto de la humanidad, cambia al presidente, cambia a los gobernadores. Para eso nos ha puesto Dios, para interceder. La oración es algo poderosa, es algo que quebranta, es algo que va a alzar bendición cuando nosotros venimos a Dios y le pedimos, le rogamos. Pon personas, Señor, que tengan temor de Dios, pon personas que respeten la vida humana, porque a veces nos preocupamos todo lo que es superficial, pero estamos orando, estamos pidiéndole a Dios por nuestra familia. Tenemos familia que necesita ser cambiada por Dios, andan por caminos torcidos, por la mente diabólica que controla las mentes. Acuérdense que nuestra lucha no es contra personas, es contra espíritus de maldad que están dominando las personas. Y eso es lo que dice, tenemos que venir ante el Señor y ver que Dios necesita cambiar el interior de las vidas, el interior de nuestro corazón. Por eso Jesús hablaba aquí y él confrontaba esas verdades tan grandes y decía, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Las blasfemias, lo que dice Mateo 15, voy a leerles Mateo 15. Hablaba también Jesucristo precisamente en el versículo 19-20. Dice la palabra de Dios ahí, dice, dice, pasó Jesús, dice ahí, y hablaba de todo esto de la multitud, y dice, las blasfemias estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¡Wow! No contamina al hombre el comer con las manos sin lavar. O sea, pero esto no estaba hablando de lo que ahorita dice, te tienes que lavar las manos porque la bacteria. No, se estaba viendo lo que contamina el corazón, lo que contamina el espíritu, lo que contamina aquello que muchas veces nadie lo puede ver, pero Dios lo puede ver, Dios lo escudriña. Por eso es importante hoy vivir en una vida
abundante en Jesús, abundante en Dios, donde podamos reconocer aquello que no nos lleva a una vida plena, podamos reconocer que Dios necesita cambiar mi corazón. El orgullo es algo tremendo, destruye vidas, no querer reconocer lo que estamos mal, no queremos reconocer. Tenemos que dejar que Dios escudriñe nuestro corazón. Capítulo 15, leí ahí el 19 y voy a leer 19 y 20. Dice la palabra, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, decía Jesús, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Eso decía Jesús en Mateo 15, 19, 20. El hombre interior es algo que Dios está preocupado hoy en día. Lo que hay dentro de nuestro corazón. La limpieza del corazón viene primeramente por medio de dejar que Jesús, Dios mismo, nos examine. Por eso habla que si nosotros le venimos y le pedimos a Dios, cámbiame aquello que yo no puedo cambiar, pero que tú me puedes cambiar, una vida llena de ti, de tu presencia. Salmo 34, 18 habla, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Estos hombres estaban tan lejos de Dios por sus tradiciones, por sus perjuicios, por su manera de pensar, y no sabían que estaba tan cerca de Jesús, solamente de decirle, ven y cámbiame, te necesito. Y lo dejaron pasar, nunca quisieron reconocer. Hay una promesa, lógicamente, y tenemos que orar por nuestro pueblo de Jerusalén, que tanto ama a Dios, el pueblo de Dios. Y somos nosotros también pueblo de Dios. Jesús vino a llevarnos ahora una limpieza tan profunda que no hay ningún químico tan fuerte como la sangre de Jesús que Él derramó en el madero. Él vino a cumplir una promesa de darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, como dice Ezequiel 36. Dice, os daré un nuevo corazón y quitaré ese corazón de piedra y pondré mi espíritu en él. Él quiere que el Espíritu Santo esté en nosotros, arraigado. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Habla de una eternidad, habla de un corazón donde Dios lo moldea. Si ese corazón ha sido dañado por tantas cosas en la vida, por tantas vivencias que ocurrió, dolor, traiciones, te traicionaron y ha habido mucho coraje por lo que hicieron o lo que está pasando hoy en día. Tenemos que ponerlo a la luz de Cristo, a los ojos de Jesús, porque Él ya lo vio, Él ya lo ve. Él lo ve todos los días y nosotros lo traemos muchas veces ahí. Esas cosas que no nos dejan crecer. Ese orgullo, la sangre de Jesús nos purifica. Él es el sacerdote que nos lleva ahora ante su presencia por medio de que ya no necesitamos de lavamiento de pies y de manos. Él quiere que lavemos por medio de una renovación. Primera de Pedro, voy a leerles Primera de Pedro, la carta de Pedro nos habla de algo hermoso también. Hablando ahora Pedro, un hombre renovado después de que el Espíritu vino, este hombre que lo negó 3 veces, profetizado por Jesús. Ahora este hombre habla de una esperanza muy, muy diferente. En el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 22 al 25, dice la palabra de Dios, ahí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así vino Jesús, vino a anunciar el Evangelio. Y dice ahí, desechando en el capítulo 2 de lo que estoy leyendo de Primera de Pedro, dice, capítulo 2:1 de Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nos ofrece ahora esta vida, purificar todo lo que es, nos da un corazón limpio. Y es también la palabra de Dios. Dios hablando a nuestras vidas nos purifica. Su palabra es una lumbrera también que nos alumbra. Y la presencia de Dios y a través del Espíritu Santo nos lleva a una vida donde reconocemos la necesidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si ese corazón esta mañana quizás se siente dolido, se siente angustiado, quizás está enfermo, tantas cosas que ocurrieron, Dios quiere darte un corazón. No, no nada más ahí parcharlo, lo quiere renovar, lo quiere transformar, un nuevo corazón. El corazón de Dios está dispuesto a amarte y amarte de una manera que Él solamente, que lo sabe todo. Nadie puede decirte eres esto, esto y lo otro. Solo Dios sabe lo que hay en tu vida. Solo Dios sabe lo que has vivido. El que juzga, muchas veces somos juzgados, pero la justicia de Dios es perfecta. No deja que Dios juzgue, deja que Dios haga las cosas, deja que Dios pelee tus buenas batallas de la fe. Quizá aquello que te dañó, te hizo y es mucha la injusticia, suéltalo a Dios y crea un corazón nuevo. David pudo reconocer su falla ante el Señor, pero él le pidió a Dios que renovara. Y ese salmo, esa oración, léela esta noche si quieres. Habla de ten misericordia, Dios. Dice, vuélveme al gozo de tu salvación. Quizás esa alegría se perdió. Y él dice, vuélveme al gozo de tu salvación. Al espíritu noble me sustente. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice el versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dice, eso es importante. Dice, entonces ofrecerás becerros sobre el altar. Los sacrificios, todo lo que muchas veces solamente por, voy a rezar 20 Padres Nuestros o voy a hacer esto. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dios quiere mi corazón. Dios quiere nuestro corazón. Así que vamos a orar esta mañana. Un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Que Dios limpie todo aquello que está contaminando, la duda, aquello que está ahí y que Dios quiere sacarlo. Los errores, déjaselos ahora, Dios, que Dios te dé una vida nueva. Padre, yo te doy gracias por todos los que están viendo este video y los que los van a ver. Permite, Padre, que renueves, Señor, toda la vida de estas almas ahora que están viendo tu palabra, que están escuchando tu palabra y que están viendo también a través del Espíritu Santo, Señor. Crea, Señor, un corazón limpio. Purifícanos, dice David, purifícanos con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Quizás muchos han perdido el gozo, han perdido la alegría que muchas veces les caracterizaba por amargura, por falta de perdón, por tantas cosas que el enemigo muchas veces pone en los corazones. Y quizá ese velo no se ha roto. Padre, rompe todo velo de oposición, de cadenas que se tienen que romper en el nombre de Jesús y lávanos con tu sangre preciosa, que la sangre de Cristo que purifica todo pecado. Pedimos perdón. Humilla, Señor, ahora, Señor, y que tú, Padre, que ves este corazón contrito y humillado por un perdón, una renovación, perdona todo aquello que ha ocasionado una separación de ti,
Queremos que nos examines. El doctor de doctores está aquí a través del Espíritu Santo. Sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, dice tu palabra, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así que este corazón que están aquí, corazones que están ahora ofreciendo, Señor, sus vidas a ti en un corazón donde quiere ser transformado. Renueva, Señor, un espíritu de victoria, un espíritu de fe, un espíritu de creer en ti, Señor, con un gozo, con una alegría, con esperanza de promesas. Padre, quizá alguien se siente desesperado y se ha llenado de tristeza. Llena ese corazón de esperanza, que tú traes promesas de bendición, traes promesas de salvación, traes promesas de una bendición especial para sus generaciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, un corazón lleno de tu presencia. Arraiga, Señor, ese corazón que te ame, que te venere, que te adore, que sea un exaltador de tu palabra, que sea un vaso escogido tuyo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, separados de ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdonando, limpiando y purificando las vidas, Señor, tu presencia en ellos. En el nombre de Jesús, bendecimos problemas, situaciones, trabajo, sustento. ¿Cómo no lo vas a hacer? Si tú provees para las aves que no ciegan ni hilas, ¿cómo lo harás para tus hijos? Declaramos bendiciones, Padre, promesas tuyas que están ahí, Padre, estaban detenidas, tú las sueltas con un poder de regeneración total. Bendiciones abundantes para tu pueblo. En Cristo Jesús declaramos ese corazón lleno de alegría, de salud abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Los esperamos el próximo domingo. Hoy estoy a las 9 de la mañana, así que síganme y la palabra de Dios, que siga adelante. Corazón nuevo, un corazón nuevo, Dios lo exalta, y ese corazón lleno de amor para ti, que Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús, amén.